nosotros estamos aquí dispuestos a recibir, amén, a recibir del Señor. Y seguimos predicando su palabra. Y no hay nada mejor, como cantábamos, que estar en la presencia del Señor, adorándolo, alabándolo, buscándolo a Él y recibiendo este alimento espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar de lo natural a lo espiritual, porque somos personas naturales que tenemos que andar en el Espíritu. Vamos a estar analizando eso, cómo lo vamos a ver, cómo lo podemos entender desde nuestra mente, discernir cómo podemos hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios. A veces tenemos por costumbre decir, vamos a actuar como Jesús actúa, ¿sí? Y está bien. ¿O qué haría Jesús en esta situación? ¿Sí? Tomando alguna decisión, pues podemos tomar a Jesús por medio de su palabra como un ejemplo, y eso está muy bien. Vamos a ver la carta de Judas, el discípulo, quien era el hermano de Jesús, quien inicialmente no creía en Jesús. Él creyó hasta que lo vio ya resucitado. Siendo de su familia, no creía en él hasta que lo vio ya resucitado, y pues el Señor permite que él escriba una carta. Judas, capítulo 1, versículo 17. Judas 17, 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acá ya Judas dice de nuestro Señor Jesucristo, ya lo reconoce como Señor, a pesar de ser su hermano de sangre, lo reconoce como su Señor y también reconoce a los apóstoles. Dice que hagamos memoria de esas palabras que han dicho los apóstoles. ¿Y qué era lo que habían dicho los apóstoles? El contexto de este pasaje viene diciendo que hay falsos maestros infiltrándose en la iglesia. Entonces Judas está haciendo una advertencia aquí contra los falsos maestros, esas personas que llegan con otro tipo de enseñanzas dentro de la iglesia. Y ese es un gran peligro que tiene la iglesia en la actualidad, y también puede llegar a ocurrir en esta iglesia. Entonces esta carta también es para nosotros y tenemos que recibirla. Por eso nosotros tenemos cuidado en mirar quién predica en el púlpito, quién es líder en un grupo de discipulado o en una escuela dominical. ¿Por qué motivo? Porque si el diablo logra introducir algún pensamiento en su mente que no es de Dios, pues la persona va a estar errada con una idea que no es de Dios, y puede echar a perder tal vez todo lo que hemos trabajado o sus pastores han trabajado en tiempo atrás por ustedes, en todo su cristianismo, por una idea que llegue a entrar errada en su mente. Tal vez viene alguien con ese pensamiento equivocado, o alguien que esté siendo usado por Satanás introduzca ese pensamiento y lo desvía de la verdad. Eso puede llegar a pasar, y eso ha pasado, pues yo lo he visto. Entonces, de 7 a 8 veces debemos escuchar una doctrina para poderla recordar, más o menos. Pero yo no podría predicar 7 veces, por ejemplo, de diezmos y ofrendas, porque ustedes pensarán, bueno, el pastor ahora está predicando prosperidad. Entonces tenemos que hacerlo en lapsos de tiempo diferentes. O por ejemplo, yo no puedo predicar 7 veces seguidas de pecado. Predique de pecado, predique de pecado, predique de pecado. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que tal vez pueda llegar a parecer legalista. Cada vez que voy a la iglesia, el pastor habla de pecado. O predicar de solo gracia. Entonces predico 7 veces, 7 domingos seguidos de gracia, y solo gracia, y solo gracia, y solo gracia. Pues ustedes pueden llegar a pensar que estoy predicando la extrema gracia, o lo que llamamos la hipergracia.
Y pueden llegar a pensar, bueno, ahora esta es una iglesia libertina porque ya no se predica de pecado, sino solo de gracia. Y así con muchos temas más. Entonces, pues, tiene que haber un equilibrio para estar alimentándolos de la manera correcta con todo lo que hay en la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Y por eso es importante que asistamos a la iglesia constantemente, que asistamos los viernes, los domingos, que lleguemos a la escuela dominical, porque vemos muchos temas. El Señor nos habla de tantas formas en diferentes estudios, en los grupos de discipulado, y de esa manera vamos a fortalecer nuestra fe, nuestro fundamento, y cuando lleguen este tipo de personas, pues vamos a estar preparados y no nos vamos a dejar engañar por cualquier otro viento de doctrina o enseñanzas de demonios. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Postrer tiempo es de ese tiempo en adelante hasta el día de hoy. Y en el día de hoy es cuando más se está viendo. Porque ocurre que muchas iglesias predican solo prosperidad. Por lo que hablábamos esta mañana, solo sanidad. Y entonces las personas se enfocan en los milagros o en la prosperidad y nada de cruz, nada de Cristo, nada de salvación. Entonces hay un problema ahí. Cuando usted está conectado con la Biblia, conectado con Dios, pues le será más fácil discernir este tipo de doctrinas, de falsas doctrinas. Dice que habrá burladores. Esta carta está escrita para la iglesia, esta es una carta que es escrita para la iglesia, esta es escrita para nosotros y nos está diciendo que tengamos cuidado porque van a venir burladores. ¿Y qué es una persona burladora? Personas que andan según sus malvados deseos, dice ahí, que andan conforme a sus deseos. Entonces los burladores pueden estar en la iglesia. Personas que andan según sus deseos, pues entonces difícilmente se van a sujetar a la autoridad o a las normas que tenga esa iglesia. Va a intentar cambiar eso, cambiar la iglesia. Y Pedro también habla de esto en su carta, refiriéndose a burladores que ponían en duda la segunda venida del Señor. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Claro que sí, una persona que anda en sus propios deseos, lo que quiere es satisfacer su carne y va a causar una división en la iglesia. Dice que son sensuales, que no van en la misma dirección que la iglesia. Ellos van por un lado y la iglesia va por otro lado. Y cuando contamina la iglesia, entonces comienza a haber una división. Entonces se vuelve un grupo que va por un lado y el otro grupo que va por otro lado. Entonces sería los sensuales por un lado, o los carnales, y los espirituales por otro lado. Sensual es carnal, el que anda en sus propios deseos según los deseos de la carne. Y la idea es examinar si ustedes son sensuales o son espirituales. Si ustedes se están dejando llevar por los deseos de la carne o están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y no quiere decir que nosotros no tengamos deseos naturales de la carne. Sí, es normal tener deseos naturales, pero lo que no es normal es dejarnos controlar por ese tipo de deseos. Tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo, más aún si esos deseos carnales son pecado, ¿no? Porque pues voy a poner un ejemplo de un deseo natural en nosotros, sería dormir. Dormir es un deseo natural, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted se la pasa durmiendo? Pues va a entrar la pereza y va a perder mucho tiempo y se va a convertir en pecado, porque entonces
Prefiere dormir, se vuelve perezoso que estar de pronto leyendo la palabra. La persona sensual no puede controlarse, sino que hace lo que la carne le pide y no lo que el espíritu le dice que haga. Dice los sensuales que no tienen al espíritu. Una persona que es controlada por sus deseos carnales, pues acá nos dice que no tiene al espíritu. Las personas que andan complaciendo constantemente los deseos de su carne, con una mente mundana, pensando más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Simplemente estas personas no son salvas. Y acá lo dice, no tienen al espíritu. Y hay este tipo de personas en la iglesia. Lo dice acá la palabra. Y también lo dice en varias partes de la palabra, que van a haber personas así, lo que llamamos la cizaña. En Timoteo también lo dice. Y a veces ocurre porque el intelecto es mayor que la espiritualidad. Pues pueden haber personas que son guiadas por su intelecto, por su razonamiento y no por el espíritu. Y tener intelecto está bien, sirve mucho, es de gran ayuda para nuestras vidas. Pero el problema es cuando el intelecto está por encima del Espíritu Santo. Entonces prevalece el intelecto y no el espíritu. Y pueden venir ese tipo de ideas, el diablo se puede aprovechar porque todo lo quieren empezar a razonar. Pero esto debe ser así, o esto debe ser así, esto no es así. Va a ser más difícil creer en lo que dice la palabra o en las cosas sobrenaturales. Las personas que tienen intelecto o son controladas por el intelecto, pues van a rechazar al Espíritu Santo. Porque ya el razonamiento choca con la fe. Es una persona que no tiene el Espíritu Santo, solo le queda el intelecto. En este caso, de que nos habla de que no tienen el Espíritu, entonces solo les queda el intelecto. Y por eso son guiados por cualquier idea que pueda el diablo sembrar en sus mentes. Comienzan a sembrar otro tipo de pensamientos e introducirlos en la iglesia. El espíritu es el que transforma el intelecto, pero el intelecto sin espíritu quiere operar como él dice y opacar a los demás. Es por eso a veces encontramos personas que pueden decir, no es así, debe ser así. ¿Sí me entienden? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. El mundo piensa que nosotros estamos locos, porque les parece una locura todo esto del Evangelio, lo que ha hecho Jesús, y dice que es por la sabiduría de ellos, ¿verdad? Volviendo al tema de los sensuales, el sensualismo es algo que es en lo natural, y algunos filósofos decían, es que el hombre es como un animal, y se debe comportar como un animal intentando opacar la moral, los principios divinos que Dios nos ha dado. Filosofías como la de Sigmund Freud
o como la de Friedrich Nietzsche. Ese tipo de pensamientos era lo que, o es lo que desvía, porque hay personas que se guían por eso, desvían de la verdad, que es la palabra de Dios. O sea, pensar solo en lo natural, en el razonamiento, y decir que el hombre es como un animal. Pero no es lo que dice el Señor. Dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para ellos parece una locura todo esto que hacemos nosotros. Eso es lo que piensan los que no creen. Y de pronto un religioso pensará que es demasiado fácil creer en esto. Y la religiosidad tampoco lo deja ver el Evangelio en su totalidad. Es una locura de pronto ponerse un sábado a orar o venir a un estudio bíblico en la noche, para ellos, en vez de salir de rumba o en vez de salir supuestamente a divertirse. Para ellos es una locura. Es una locura madrugar un domingo 8 o 9 de la mañana para venir a la iglesia. Algunas iglesias madrugan más. Para ellos es una locura estar trabajando 6 días a la semana y el domingo ir a la iglesia. Para ellos parece una locura, pero para nosotros no. Para ellos es mejor quedarse en casa durmiendo y descansando porque tuvimos una semana muy dura. Para nosotros no, porque sabemos que el descanso está en Cristo Jesús. Estar con los hijos. Entonces parece una locura, pero es una locura porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y creemos en esa locura. Y no hay nada mejor en este mundo que estar en la presencia de Dios. Amén. Era lo que cantábamos. Pero ellos no lo entienden. Parece una locura. Capítulo 2, ahí mismo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Acá está un poco más claro. Pero el hombre natural, ya sabemos que es el hombre natural, ¿cierto? El que se guía por los deseos de su carne. El que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir, no las entiende, porque para él son locura. La palabra de Dios para muchos es locura, fábula, historia, un cuento escrito por hombres. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos al Espíritu Santo para poder entender la palabra, para poder recibir la iluminación de lo que Dios nos quiere decir. Si no tenemos al Espíritu Santo, pues nos va a parecer locura. Y tal vez nosotros estemos teniendo miedo de parecer locos, o algunos tengamos miedo de que nos digan evangélicos, porque es lo que va en contra de lo natural o en contra de lo sensual. Entonces, si alguien nos dice que somos locos o que parecemos locos, pues estamos haciendo las cosas bien. Todo lo contrario. Si eso nos dicen, pues gloria a Dios porque vamos por buen camino, ¿cierto? Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una pareja de cristianos. Hay uno intelectual y hay otro espiritual. Y llega el salario. Entonces el intelectual comienza a hacer cálculos de su salario, cómo administrarlo. Y dice, no alcanza para los diezmos o las ofrendas. Este mes no. Y el espiritual dice, no importa, nos movemos es por fe. Ofrendemos y diezmemos lo que le toca, lo que le corresponde al Señor. Y entonces el intelectual le dice, pero es que no entiendes que no alcanza con todos los gastos. Y el espiritual pues le diría, ¿no entiendes tú que es una cuestión de fe? Que andamos es por fe. Y entonces comienza a haber un problema ahí entre el intelectual y el espiritual. Es un ejemplo, pero puede ocurrir con otras cosas. En la iglesia también puede pasar eso. Y entonces comenzarán a chocar dos pensamientos.
solo que un pensamiento es espiritual y el otro es intelectual y puede causar una división. Y vuelvo a repetir, no es malo el intelecto, pero el Espíritu Santo debe manejar ese intelecto para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Algunas personas, y tal vez a ustedes les ha pasado, pueden tener al intelectual y al espiritual en su propia cabeza. Entonces comienza la razón a guiar por un lado y el espíritu por otro, y comienza a haber un choque, y esa es una batalla que tenemos que aprender a ganar y a controlar por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Entonces, entre más espirituales seamos, podemos derribar esos pensamientos, que también dice la palabra, que se sujetan a la voluntad de Dios. Mateo 16. Vamos a ver un ejemplo acá. (16) versículo 22. El Señor les está diciendo a sus apóstoles que pronto vendría la hora, que iba a ser entregado y tendría que morir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues los apóstoles están escuchando que el Señor iba a morir, y ese era el plan de Dios, pero ellos no estaban creyendo en eso. En ese momento les estaba pareciendo una locura el plan de Dios. ¿Cómo así que el Mesías viene y tiene que morir para cumplir el propósito de Dios? No lo entendían, les parecía una locura. Y Pedro le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Parece muy espiritual Pedro diciéndole eso. En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios no permita que eso te acontezca. Pero es un pensamiento natural lo que está diciendo esas palabras. Dice, el Señor le dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces hay dos maneras de ver las cosas, y en ese momento los apóstoles están mirando en lo natural, en lo que le va a pasar a Jesús. No están entendiendo el plan de Dios. Y esto es lo que Satanás quiere que nosotros veamos, que nosotros estemos pendientes en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, cuando estamos enfocados en las cosas de los hombres, somos tropezadero para las cosas de Dios, y podemos estar siendo engañados por Satanás, como le está pasando a Pedro en este momento. Nosotros creemos en esto, que Jesús murió y resucitó. En eso creemos. Creemos que Jesús también puede hacer milagros, pero algunas personas tienen que ver para creer. ¿Sí? En ese momento le pasó a ellos. ¿Recuerdan a Tomás? Tomás tuvo que ver para creer. Lo que les decía de Judas al comienzo, tuvo que verlo resucitado para creer que su hermano de sangre era el Mesías. Pero nosotros creemos esto por fe. Creemos que Él murió, que quitó el pecado del mundo, que resucitó al tercer día, que resucitaremos junto con Él, que seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. Esto es una locura para el mundo,
porque no lo puede discernir espiritualmente. El rapto de la iglesia es una locura y hasta se burlan de eso. Que vivamos eternamente con Él, con un cuerpo nuevo en el cielo y en la nueva tierra, esto es una locura. Pero para nosotros no. Para nosotros es la verdad, la única verdad, porque es la palabra de Dios y lo creemos. Amén. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Él tenemos paz, en Él podemos andar en paz, aunque en el mundo tengamos aflicción, aunque el mundo se burle de nosotros, aunque el mundo quiera hacernos daño. Entonces el mundo no debería ser fácil para nosotros. Si el mundo es fácil para nosotros, pues entonces no hay victoria, o entonces no estoy creyendo bien. O en otras palabras, si nos estamos contaminando mucho con el mundo, refiriéndome al pecado, ¿sí? Pues entonces algo anda mal en mi fe, en mi cristianismo. Si estamos celebrando con ellos y no con el Señor, pues algo anda mal. Ahí no hay victoria de parte de Dios en nuestra vida. No tomemos el camino fácil. La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha. Si es estrecha es porque sí va a ser un poquito difícil, pero tranquilos, en Él tenemos paz. Confiemos en Él porque ya venció. El pecado y el engaño, los placeres de la carne, la comodidad del mundo, eso es lo fácil. Lo difícil es seguir al Señor, pero lo seguimos porque hay una victoria, porque hay recompensas eternas, que lo estamos viendo los viernes. Ser cristiano es tomar el camino difícil, y es duro, pero ya vencimos. En Cristo Jesús hemos vencido, y hay promesas para nosotros, aquí y en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo esto es el Señor, en su gracia, regalo que no merecíamos, pero que por amor nos lo quiso dar. Por medio de Jesucristo nos llamó a su gloria eterna. Su gloria nos llamó a estar en su presencia eternamente. Dios no quiere que suframos. Sufrimos es porque el mundo está aún bajo el control del maligno. Pero hay una promesa de que Él nos va a restaurar. Si nos restaura acá, estando aún en esta carne pecaminosa, cuanto más cuando estemos allá. Cuando dice que nos perfeccione, afirme y fortalezca y establezca, y será para siempre. O sea, ya nunca más tendremos aflicciones cuando estemos en la gloria del Padre.
Entonces tengamos en cuenta esa promesa, esa es nuestra esperanza, esperanza de vida eterna, que vamos a estar con Él perfectamente, vamos a ser iguales a Cristo Jesús, vamos a estar en completo gozo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el gozo acá por medio del Espíritu Santo? ¿Cuánto más será allá en su totalidad? Entonces no andemos como este mundo, en la corriente de este mundo, sino busquemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No sean ustedes los que causan división en la iglesia, sino busquemos andar en un solo sentir, en un mismo espíritu, haciendo la voluntad de Dios. No anden en lo natural, en la carne, en los deseos carnales. No sean tropiezo. Que Dios no les diga, que Jesús no les diga: apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres, sino pongamos la mira en las cosas celestiales, en el consumador de la fe. No hablemos así como Satanás, sino seamos espirituales. Amén. Volvamos a Judas. Versículo 20. 1. Judas solo tiene un capítulo. Versículo 20. Pero vosotros, amados, o sea, ustedes los que tienen el Espíritu Santo, los que son nacidos de nuevo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne, esos, vosotros, amados, edificaos pues sobre vuestra santísima fe. Nos edificamos en la fe por medio de su palabra. La fe viene por el oír de la palabra, y la ponemos por obra. Y así nos vamos edificando sobre la fe, orando en el Espíritu Santo, en el Espíritu, no en lo natural. Una oración natural sería la repetición de la repetida, sin comunión. Eso es una oración en lo natural. En el Espíritu es desde nuestro espíritu con el Espíritu Santo, hablando con el Padre. 21. Conservaos en el amor de Dios. Andemos en amor, hermanos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Anden en amor mientras viene Jesús. Andemos en amor mientras somos raptados. Es lo que nos está diciendo acá. El amor es la manifestación de que somos nacidos de nuevo también. Es un fruto del nuevo nacimiento. Todos los cristianos debemos andar en amor. Y de esa manera podemos manifestar que Jesús está en nosotros, y otros pueden ver a Jesús. A los que les parece locura pueden ver el amor en nosotros y decir: sí, esa locura está como loco, pero ama, y pueden alcanzar a Jesús. Promesa de vida eterna. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. De pronto puede haber hermanos que están dudando, que tienen una fe débil. Pues el Señor acá nos dice que los convenzamos con amor, porque a veces queremos es imponerles a la fuerza, a las malas, debatiendo con amor. 23. A otros salvad. Esos otros pues son estos sensuales que no tienen al Espíritu Santo, si estamos hablando en la iglesia. Y pues afuera, pues a ellos hay que salvarlos también, arrebatándolos del fuego.
porque ellos están en la iglesia pero no tienen al Espíritu, entonces van camino a la condenación. Hay que arrebatarlos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor. De otros, o sea, los que ya son un poquito terribles, que causan ya mucha división o que andan mucho en pecado. Misericordia con temor, es decir, los vamos a ver con misericordia, pero vamos a tener cuidado de esos hermanos. ¿Sí? No nos vamos a mezclar tanto con ellos, pero no los vamos a echar de la iglesia, porque el Señor los puede salvar por medio de nosotros. Misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es una persona que anda en la carne y el Señor pone estas palabras acá para decir, tengan cuidado con él porque sus pecados son delicados y le pueden hacer daño. No quiere decir que no nos vamos a acercar a él, quiere decir que vamos a tener cuidado con esa persona o con esas personas, si en algún momento llegan a esta iglesia ese tipo de personas. 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, miren esta promesa acá, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, el Señor. A los que somos salvos, a los que tenemos el Espíritu, pues podemos estar confiados de que Él nos va a guardar sin caída, que nos va a presentar sin mancha delante de Él, con gran alegría. Somos alegría para nuestro Señor cuando hacemos todas estas cosas que ya nos dijo, edificándonos unos a los otros, creciendo en fe, andando en amor, teniendo misericordia, ayudando a los que tienen dudas, a los que están débiles en su fe, salvando a los que están afuera, salvando a los que están adentro, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces este tipo de hermanos sensuales, carnales, van a comenzar a manifestar ese tipo de cosas. No los juzgamos, sino los ayudamos, los tratamos con amor y hacemos todo lo posible para que entiendan la verdad. Oramos por ellos. Amén. Amén. Y de esa manera pues podremos ser un solo cuerpo, una iglesia, un mismo sentir, andando en la misma dirección. Y que no sea lo contrario, que por uno se desvíen todos, o se desvían 30 y quedan 10, porque pasan la iglesia del Señor. ¿Y por qué motivo? Porque dejamos que nuestro intelecto, nuestro razonamiento crezca más que nuestra espiritualidad, nuestra comunión con el Señor, nuestra lectura de palabra. Por eso les digo casi siempre, lean su palabra, lean la Biblia todos los días, juiciosos, busquen a Dios en oración, orad sin cesar, es un mandato, es por su bien, por el bien de la iglesia también. Amén. Muy bien, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, por esta palabra.